¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en su programa Vía Pública. Hoy vamos a abordar un tema sumamente importante e inclusive delicado. Se trata de la violencia ginecobstétrica, un tema que nos debe interesar a todos y en todos seguramente estará la solución. Quédese con nosotros a lo largo de esta hora en Vía Pública. No se vaya y no le cambie. Aun y cuando en México se hacen los esfuerzos para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, hay un renglón de la vida social que les sigue afectando y que pasa en muchas de las ocasiones desapercibida. Este tipo de violencia ha sido invisible a los ojos de las instituciones y lo peor, ante los ojos de las propias mujeres. Se trata de la violencia gineco-obstétrica. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, la violencia obstétrica se genera en la atención institucional del embarazo, parto y puerperio, que brinda los servicios de salud, tanto públicos como privados, y se divide en dos: física y psicológica. La psicológica incluye el trastorno desmesurado, grosero y discriminatorio cuando las mujeres piden asesoría o requieren atención, que va desde regaños, burlas, ironías, insultos, desinformación o indiferencia, hasta amenazas y humillaciones. La violencia obstétrica física es cuando se realizan prácticas invasivas y se suministran medicamentos que no están justificados por el estado de salud de las mujeres, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades de parto biológico, es decir, cuando se practican cesáreas innecesarias, episiotomías, inducciones al parto a través de oxitocina, uso de anestésicos, prácticas de rutina como el rasurado del pubis y, el caso extremo, esterilizaciones forzadas. Hemos escuchado esta pequeña cápsula y quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Ella es Elena Leiva, educadora perinatal y miembro también de la Red Nacer Pleno Asociación Civil. Buenas noches, gracias por la invitación, Rafa. Muchísimas gracias, Elena. También está con nosotros Carla Árciga, ella es doctorante y también integrante de la Red Nacer Pleno. Gracias por la invitación, Rafael, un gusto. Y nos acompaña también en el estudio nuestra compañera de trabajo de muchos años, también ya periodista y conductora de uno de los programas también con mucha audiencia en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Verónica Serrano, conductora de este programa que se llama Mamás en Sintonía. Vero, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Rafa, por compartir este espacio con nosotros en un programa más, como tú bien lo indicas, que permite compartir este tipo de temáticas tan importantes, ¿no?, que nos empoderan. Ya lo estaremos aquí desarrollando. Gracias por la invitación. Por supuesto que sí, una mujer informada es una mujer que tiene el derecho a decidir sobre sí misma, ¿no? Y vamos a empezar un tema importante, ya les decía yo, inclusive hasta delicado, porque desde el año 2000-2002, este tema de la violencia ginecobstétrica empieza a cobrar vigencia. En los hospitales, tanto públicos como privados, las mujeres empiezan a quejarse de una mala atención del sector salud. ¿Cuándo? Cuando van a ver al médico, al ginecólogo, para tratar el asunto del nacimiento. Entonces, de ahí para acá, las mujeres han estado presentando alternativas, los médicos han estado tratando de cuidar el embarazo, el parto, el puerperio, en este mismo sentido, y no podemos dejar de lado las muertes maternas que han sucedido por esta situación.
Yo quiero preguntarte, Elena, ¿tenemos estadísticas? ¿Cómo está el asunto hoy en día? Porque en América Latina yo tengo datos de que alrededor de 23,000 mujeres mueren cada año en el Caribe por causas relacionadas con el embarazo. Sí, hay mucha morbimortalidad materna. Ahorita no traigo las estadísticas, Carla creo que trae alguna por ahí. Pero sí, el que se medicalice el parto y que se hagan una serie de rutinas hospitalarias que muchas veces terminan en una cesárea o hay una cascada de intervenciones, corre el riesgo la mamá de tener más morbimortalidad. En las ciudades donde el parto está más medicalizado, donde en los hospitales se tienen los partos, hay más muertes maternas que en el campo, donde las mujeres son atendidas por parteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la seguridad en el parto, porque se dice, bueno, el parto es muy seguro en el hospital, pero lo que marca la seguridad en los partos o en los nacimientos es la morbimortalidad materna y de bebés, ¿no? Entonces, hemos visto que la cesárea se maneja como más segura la cesárea que, por ejemplo, en los 80, teníamos unas cesáreas, por decirte, de un 10%, 15%, que es lo que marca la norma. Hoy en día, la Encuesta Nacional de Salud del 2012 marca a México como el 4º lugar en índice de cesáreas a nivel mundial, después de Brasil, Estados Unidos y se me fue el otro país, bueno, Colombia me parece, marca que a nivel institucional estamos en un 53% de índice de cesáreas, cuando la OMS marca que no debe haber más de un 15%, un 20%, y en instituciones privadas andamos cerca del 85%. Y esto está creando muchísimos problemas de salud pública por lo mismo, porque cesáreas innecesarias también, por ejemplo, en el segundo embarazo de una mujer, puede crear que la mujer tenga una placenta previa o una placentácreta, y esto es un riesgo de salud importante para las mujeres. Además de que las mujeres en una cesárea tienen 3 veces más riesgo de morir que en un parto, y el bebé tiene más riesgo de morir en el primer año de vida. Entonces, aparte de todas las consecuencias en falta de lactancia y de vínculo, etcétera, una serie de consecuencias que se vienen en salud de los bebés, que ahorita tenemos muchas consecuencias en cuestión de lactancia materna, por ejemplo, en que el 12% de las mexicanas amamantan, todos los problemas de obesidad, diabetes, hipertensión. Y hoy ahorita en la mañana en el Canal 11 un estudio que se está haciendo también de que la falta de amamantamiento, el tipo de nacimientos que bajan los sistemas inmunológicos y también afectan el desarrollo cerebral de los niños, entonces están presentando estos problemas de hiperactividad, de TDAH, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema aquí de que se está naciendo de una manera violenta, de una manera que no tiene que ver nada con la naturaleza, en embarazos de bajo riesgo, porque cuando hay embarazos de alto riesgo, pues sí tiene que ser una cuestión médica, pero el 80% de las mujeres, el 85% de las mujeres tienen embarazos de bajo riesgo, que tienen un riesgo muy mínimo de complicarse, y todas estas mujeres hoy en día están sufriendo cesáreas o están sufriendo intervenciones que están terminando en morbimortalidad materna. Muy bien. De alguna manera, Carla, ¿qué tipo de violencia ginecobstétrica se ve? Tengo entendido que puede ser la violencia ginecobstétrica psicológica y la violencia ginecobstétrica física. Así es. Y ¿cuáles son estas diferencias? Lo más importante, Rafa, es que puede ser una acción o una omisión. Entonces, tanto alguna intervención que se le puede hacer a las madres como dejarlas de atender constituye violencia obstétrica. Y sí, efectivamente puede ser física, como tal vez un desprendimiento de membranas, puede ser una indicación de cesárea que no sea realmente necesaria, una episiotomía. Puede ser también psicológica, como nosotros tenemos un marco normativo de reciente publicación, es la norma oficial mexicana 007 de la Secretaría de Salud, que se publicó apenas en abril del 2016, y ahí señala que deben estar acompañadas en todo momento por su pareja o por un familiar, pero lamentablemente por una cuestión institucional y pues todos sabemos que el sector salud está pues con demasiada demanda, muchas veces la pareja no entra a estar junto con la pareja que está en ese momento en trabajo de parto. Entonces, la misma presión que sienten ellas es un estado vulnerable el nacimiento de los bebés, y las madres sienten presión por aceptar alguna indicación que les haga el médico. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos rápidamente.
Regresamos rápidamente a Vía Pública. Vero, yo quiero preguntarte, y lo decíamos al inicio de este programa, una mujer informada, empoderada, ¿tiene derecho a decidir? Así es. ¿Y a ti te pasó? Pues sí, podemos compartir esta experiencia de manera pues muy grata, porque decía Carla cuando iniciábamos este programa, eres afortunada. Pues sí, me considero privilegiada porque la información pues te da mucho en todos los sentidos, en todos los ámbitos, ¿no? En este caso estamos hablando de vida, estamos hablando de uno de los escenarios pues más vulnerables de la mujer, pero también de una de las etapas más importantes, si no es que me permitieran decir que la más importante. Entonces, viví una experiencia de conocer a médicos de primera instancia, así como particulares y también del sector salud, que por una incapacidad tienes derecho y además obligación de asistir a tus citas frecuentes, que sin voltear a verte te digan, bueno, vas para una cesárea, ¿no? Y son muchos factores los que indican que es una cesárea. Entonces, tú, al no tener esa información tan a la mano o al no haberte interesado antes tanto sobre esto, que deberíamos de saberlo todos, hombres y mujeres, te vas con eso, ¿no? Te vas con eso de el médico me dice, el médico es el protagonista y yo hago lo que me indica porque es el que sabe, ¿no? Entonces, que te digan, vas para una cesárea, vas en este control día a día, llevándolo como mejor tú lo crees. Y te lo programamos para tal fecha. Y te lo programamos para tal fecha. Inmediatamente ni siquiera te voltean a ver, no hay una comunicación visual, ni en muchas ocasiones una atención integral, humana, que te permita conocer al paciente y que sepa sus antecedentes. Te digo, estoy hablando de un médico, una doctora del sector privado, ¿no? Y que a ti te la recomiendan, fíjate nada más cómo cambian los esquemas, los paradigmas que hay en tu cabeza o en tu preparación, ¿no? Que te dicen, es una gran doctora porque para las cesáreas es buenísima, ¿no? Y ella te dice, yo me aventaba así con esos términos, 20 cesáreas en un día en el Distrito Federal, en el IMSS, y dices, wow, qué mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que sea pues excelente sea para esto, que sea buena. Ajá, que sea buena y todo, pero vamos a esto, ¿no? A la cultura que tenemos, a cómo creemos que es una opción y no solamente cuando se requiere, ¿no? Entonces, a mí me dicen esto y llego a los 8 meses con esta poca información por cuestiones personales de atención a mi madre, que estaba recién operada, y por desidia y por decir, bueno, estoy bien controlada, hasta que llega a mí el decir, bueno, voy a un curso para el parto, porque también te lo indican que ya vayas cuando está cercano tu parto, ¿no? Y comienzo a conocer a estas mujeres empoderadas con estos temas muy cercanos a todas, a todos, en pareja, que es una maravilla poder asistir con tu pareja y poderlo compartir. Inmediatamente te refieren a ciertos médicos que son contaditos en Michoacán, contaditos en la ciudad, y de ahí se vienen una serie de sucesos que te llaman a tu conciencia, ¿no? Oye, sí es cierto, incluso platicando con algún amigo, algún compañero, te dicen, oye, pero ¿por qué cesárea? O sea, los médicos hoy por hoy, algunos te dicen, es más rápido para ellos, deja mejores ganancias, les retribuye más. Entonces, ¿por qué no buscas tú que sea un parto natural? Te digo, empieza a llegar a la conciencia. Conozco a personas como Carla, más adelante como Elena, conozco al doctor Juan Carlos Vargas Archundia, y en una plática, como debe ser, que te escuchen, que compartan, que te pregunten esto, ¿no? De tus antecedentes y cómo te sientes tú. Inmediatamente que te digan, claro que puedes, claro que lo puedes lograr. Te digo, hasta el 8º mes, o sea, te cambia todo, ¿no? Y de ahí viene a abrirse este espectro en mi vida familiar y lo comparto con mi pareja, lo comparto con mis padres, y todavía unos padres respetuosos y contentos de que yo fuera conociendo todo esto, pero aún existen esos miedos. Mi mamá me decía, por ejemplo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Duele mucho, ¿no? Y es un poco complicado. Desde el momento que yo supe que se podía hacer, te puedo decir, Rafa, les puedo decir a todo el público, bueno, lo decidí, y porque sabes los beneficios que puede tener
que puede traer para tu hijo y que puede traer para ti. La forma como nacemos determina mucho lo que somos. Elena, Vero se ha referido a este asunto de los médicos hoy en día, más rápido es una cesárea. Y retribuye en lo económico también. Y sucede tanto en el sector público como en el privado. ¿Le representa más ganancia realizar una cirugía? Mira, hoy en día lo manejan muchos médicos que cobran lo mismo por un parto que una cesárea y te lo dicen, pero hay toda una cultura alrededor de la cesárea, no nada más es el médico, es todo el sistema. Todo este proceso, todos los procesos reproductivos de la mujer se ven como enfermedad. Y lo que decía Vero, a la mujer, como es la culpable de que nos hayan sacado del paraíso, entonces de la sentencia bíblica de parirás con dolor, la mujer es la fuente del pecado. Entonces va a parir con dolor, se le quita el poder. Antes las mujeres eran atendidas por parteras, por dulas, etcétera. Y cuando se pasa al ámbito de los hombres, todas las cuestiones reproductivas de la mujer, entonces ahí empieza la violencia obstétrica, porque a ti te quitan todo el poder sobre tu cuerpo, tú no tienes ningún poder de decisión, se ejerce violencia porque tú le diste el poder de decisión a un tercero, que es el médico o la enfermera, o etcétera. Y entonces ahí tú perdiste ya todos tus derechos. Entonces, cuando tú quieres decir, oye, no, pues es que yo quiero tener a mi pareja, lo que sea, Carla, no, pues es que no, porque el hospital dice que no. O yo no quiero una episiotomía, no, es que las episiotomías, entonces, no te trata nada con evidencia científica. Los médicos empiezan a decirte que una episiotomía es mejor porque si no te vas a desgarrar y se te va a caer el piso pélvico. Cuando una episiotomía sabemos que es una mutilación de genitales, son 3 músculos los que se están cortando, que no necesariamente tiene que ser una episiotomía. La mujer que quiere parir en posición vertical, donde te acuestan, incluso te llegan a amarrar en los hospitales. Nosotros estuvimos dando un curso en un hospital, no voy a decir el hospital aquí, pero nos tocó ver a una mujer que llegó de Pátzcuaro, 6º hijo, había sido atendida por parteras. Ella dijo, es que yo quiero parir en cuclillas. La amarraron a la silla obstétrica y le dijeron, es que en este hospital se pare acostada. Es una violación de derechos. Cuando a ti como mujer llega el médico y tú te estás quejando y te dice, ahorita sí te quejas, pero hace 9 meses no te dolía. Violencia, definitiva. Violencia. O te quieren hacer un tacto y tú no quieres abrir las piernas porque llega el médico adscrito con sus estudiantes que están practicando y van a hacerte tactos, toda la bola de los médicos que vienen porque quieren aprender a hacer tactos y tú te niegas y dicen, ahorita no me quieres abrir las piernas, pero para aquellito sí lo quisiste abrir. O por ejemplo te tratan de reinita, te infantilizan, eres reinita o madrecita, te hablan como si fueras tonta. Se supone, la norma dice que hay muchas procedimientos como la oxitocina, la anestesia epidural, una serie de procedimientos que tienen que estar bajo un consentimiento informado. ¿A qué le llamamos consentimiento informado? Ahorita lo platicábamos Carla y yo antes de entrar al programa. Cuando tú tienes una mujer en trabajo de parto que está indefensa, que está sola, que está encuerada física y mentalmente, porque aparte te ponen tu batita, te dejan expuesta con una bola de desconocidos, donde están tomando decisiones, donde tú ni siquiera puedes intervenir, donde te dicen que te calles. Entonces esto es una violencia tremenda para las mujeres, donde el médico tiene el control absoluto. Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces aquí lo que se trata es cambiar las políticas públicas porque decimos, no, es que el médico, a lo mejor ahorita pudiera parecer que los médicos son unos malditos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el médico? En cuanto a la violencia obstétrica hay 2 vertientes. Una, la mujer embarazada que llega a los servicios de salud, ya sea privados o públicos, que se ve con esta violencia obstétrica. Y por el otro, el médico que está inserto en un sistema que es violento de por sí. Estás en un sistema médico donde hay un hábitus, hay un doctor, Ricardo Castro, que es sociólogo, que ha hecho un estudio impresionante sobre violencia obstétrica, y él dice que el médico no es malo en sí, sino que cuando llega al hospital, por todo este sistema, por todo este engranaje, él se transforma, ¿no? Es como Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y entonces, al entrar a este sistema, él empieza a hacer toda esta serie de intervenciones y empieza a tratar así a la mujer, porque esto fue lo que se le enseñó durante la medicina. Él estudió medicina y esto fue lo que le enseñó, y las cosas se han hecho así toda la vida. Entonces, cuando se habla de penalizar la violencia obstétrica, de criminalizar a los médicos, yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que se debe de hacer es cambiar políticas públicas. Aquí Carla, que se dedica a políticas públicas, y lo platicábamos también, no se trata de satanizar al médico, se trata de cambiar toda esta política.
tratar el parto humanizado, que ahorita es la contraparte de la violencia obstétrica, porque y dejar de llamar también violencia obstétrica, sino se llama violación de los derechos sexuales y reproductivos, porque cuando yo estoy violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estoy cometiendo violencia y estoy ejerciendo un poder que no me corresponde y sometiendo a una mujer a que ella no decida sobre su cuerpo y sobre su bebé. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, no le cambie, regresamos, esto es Vía Pública. Regresamos a Vía Pública. Quiero preguntarle de manera directa, Carla, ¿qué se está haciendo en Michoacán en este asunto de las políticas públicas? Porque existe una ley que protege a las mujeres. Pero este asunto también de la violencia, Sí, no se denuncia. Sí, esto es bien interesante. A nivel federal ya se integró la figura de la violencia obstétrica dentro de la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Sí, tuvo que ver el Senado ahí. Así es. Y a partir de eso se está pidiendo a los estados a que en sus legislaciones particulares se vaya integrando esta figura, pero en Michoacán desde 2012 no ha habido ninguna modificación y ahí entra también el derecho a amamantar en cualquier lugar y dentro del centro de trabajo. Sí. Es violencia también el no permitir la lactancia. Y entonces solo hay 8 estados que lo han hecho para este momento, 2 de ellos lo han tipificado como delito, uno es Veracruz, el otro es Oaxaca, y esto se derivó a partir de este caso tan mediático de la mujer que parió en el jardín, la mujer indígena que parió en el jardín. Y bueno, a partir de esto se tipifica la verdad, exactamente, de manera fuerte. De manera fuerte, pero también hay estados de la República Mexicana donde están prohibiendo a las mujeres el derecho a amamantar a sus hijos en vía pública. La verdad, hay contradicciones ahí. Ese es una cuestión que salió en las noticias, que se hizo viral, pero no hay ningún lineamiento en donde se impida a las mujeres ejercer la lactancia de manera pública. Es muy extraño, inclusive la Liga de la Leche de México emitió un comunicado diciendo que no es una información verídica. En estados como Querétaro, inclusive ya se está respetando, y aquí en Michoacán, ahí sí tenemos adelante, hay una ley ahorita en comisión para el fomento de la lactancia materna. La cuestión de la tipificación de la violencia obstétrica no es tan buena porque, como menciona Elena, no es una cuestión simplemente de que el médico quiera ejercer violencia obstétrica sobre las mujeres, sino que, pues, si tienen que atender 40 consultas en un día, pues la verdad es complicado, y todavía pasar visita a piso, es complicado que dediquen el tiempo para atender a las mujeres, a pesar de que a lo largo del tiempo ha habido más mujeres con acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, y desde 1990 con los objetivos del milenio se tienen 2 hacia este tema, que es, el primero sería que las mujeres tengan acceso universal durante su embarazo a los servicios de salud. Esto se logró hasta el año 2009, a pesar de que desde 1990 pues era una obligación del Estado mexicano irlo trabajando. Y la otra es disminuir la morbimortalidad materna, y eso sí no se ha logrado, es una de las metas que tienen atrasadas. Pedían 22 por cada 100,000 nacimientos, en Michoacán casi tenemos 50 por cada 100,000 nacimientos, entonces está duplicado a la meta que se pediría para los objetivos del milenio. Entonces, que más mujeres tengan acceso a los servicios de salud no necesariamente está haciendo que tengan menor riesgo de morir durante el nacimiento, y eso es algo que tiene que ver las políticas públicas. ¿Qué podemos hacer para disminuir esta mortalidad? A pesar de que se están haciendo esfuerzos como esta norma oficial, el antecedente es una norma de 1993 que yo le comentaba a Elena, decía que máximo 15% de cesáreas en hospitales de segundo nivel y máximo 20% en hospitales de tercer nivel. Esto es por una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que en países en vías de desarrollo el índice de cesáreas no debe superar el 15 al 20%. Sin embargo, yo revisé información del 2015 de nacimientos aquí en Morelia y están 39% de cesáreas disparados, en ¿no? el sector Disparábamos. salud,
30%. Y inclusive hay hospitales, el ISSSTE me parece que tiene una tasa como del 80% de cesáreas. Entonces, a pesar de acceder a los servicios de salud pública, no es garantía de tener mayor posibilidad de tener un parto autóxico, sino muy probablemente alguna intervención. Y otra parte es que pues el 26% de las mujeres, aunque tengan seguros dentro del sector público, se atienden en el sector privado. Y esta norma oficial mexicana, aunque tenga que ser respetada también por los hospitales particulares, lo comentábamos, hay tan poca gente que puede evaluar cómo está funcionando, que en realidad pues los hospitales particulares tienen hasta cierta medida mucha holgura para ¿Qué tendríamos que hacer ante esta circunstancia? Bueno, se han hecho propuestas, tanto en el modelo de atención intercultural como en las guías de práctica clínica, como en la Encuesta Nacional de Salud, el programa Hospital Amigo del Niño, del parto humanizado. El parto humanizado es una contraparte que va a cambiar todas estas políticas públicas, en donde se habla de la humanización de los servicios de salud, desde el que recibe a la mamá, desde la gente que hace el aseo, el policía, no es nada más el médico, sino es todo el sistema de salud que tiene que estar humanizado. Pero cuando hablamos de humanización, muchas veces dicen, ay, es que yo le hablo bonito a mi señora, ¿no? Yo trato muy bien a mi paciente. La humanización se refiere a los derechos humanos, no a que el médico le hable bonito a la paciente. Entonces, es un respeto a los derechos de la mujer. ¿Cuáles serían estos derechos? Que la mujer tenga acceso a información basada en evidencia científica con respecto al proceso del embarazo, parto y puerperio. Hoy en día no la tiene. Cuando tú vas a un médico y el médico te dice, pues yo no sé si tu parto se va a resolver por cesárea o por parto natural, hasta la última consulta, que bueno, aquí, pero entonces dices, oye, ¿por qué si yo tengo un embarazo de bajo riesgo? Pues no sé. Y resulta que vas a la última consulta y en lugar de decirte, oye, fíjate que traes placenta, no sé, ¿cómo se llama esto? Calcificada por X, y esto está provocando tal, te dicen, traes placenta calcificada, traes circular de cordón, traes baja de líquido amniótico, el bebé trae un sufrimiento fetal, o sea, todas las agravantes para hacerte una cesárea, y entonces tú no ejerces tu derecho de pedir una segunda opinión, que también es un derecho en esto del parto humanizado, y es un derecho de los pacientes. ¿Te obligan? Te obligan, entonces el médico te dice, bueno, pero si no te operas ahorita, tu bebé se va a morir. Y entonces, en lugar de decirte, oye, ¿por qué? A ver, ¿por qué se va a morir? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la evidencia? No. Te meten el miedo. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. A las 28 semanas de gestación, ahorita las mujeres le están indicando que se pongan esteroides para madurar los pulmones del bebé. Los bebés maduran sus pulmones entre las 28 a las 32 semanas, 34 semanas, ellos solitos. Pero entonces te dice, la mujer pregunta, pero si no me los pongo, ¿qué pasa? No, bueno, tu embarazo es de bajo riesgo, pero yo no tengo una bolita de cristal para saber si en un momento dado pudieras tener un parto prematuro. Y entonces la mujer se queda, bueno, pero ¿tengo riesgo o no tengo riesgo? No, no tienes ningún riesgo, pero yo te sugeriría que te los pusieras porque ¿qué tal que te caes? Entonces ahí, en lugar de que a la mujer le digan una evidencia y la mujer tome una decisión basada en evidencia, ¿sí? Hay una incertidumbre, le genera y un miedo. Entonces todo el tiempo, miedo. como lo que yo decía, el parto se ve como una enfermedad. Todo el tiempo a la mujer le están diciendo que su cuerpo no funciona. No funciona en el embarazo, es súper peligroso, porque si no el útero le va a pasar no sé qué, la placenta se calcifica, se enreda el cordón, no tienes líquido, la presión arterial, En el parto, pues tu cuerpo no va a funcionar. Entonces, ¿qué necesitas? Pues que haya una serie de intervenciones médicas que van a salvar la vida de tu bebé. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa. Como usted lo ha notado, es un tema interesante y delicado. Regresamos en un minuto.
Regresamos a Vía Pública. Vero, yo te quiero preguntar, ¿qué tendrían que hacer el sector femenino, por supuesto, para dar a conocer que hay otras alternativas, que hay grupos organizados que están trabajando para evitar la violencia de género durante el embarazo, la violencia ginecobstétrica, para llamar al sector salud, tanto público como privado, de que la decisión sigue siendo de las mujeres? Claro, y es que es desde las familias, desde las mujeres, desde las parejas, donde podemos partir de muchas cosas, donde podemos encontrar la información que en muchas ocasiones el sector público-privado no nos brindan o no nos acercamos a ellas. Entonces, a lo largo de esta experiencia que yo te comento personal y también que ahora me lleva a esta profesión, que es el programa con el que cuenta la barra de salud, que es Mamás en Sintonía, bueno, pues podemos sentir que es bien importante ser tribu, ¿no? Y eso es algo que hemos remarcado mucho. Organizarnos, escucharnos y también exigir y conocer nuestros derechos. Nadie puede ofrecer lo que no tiene, ¿no? Entonces es bien importante que nosotras sí busquemos este empoderamiento y no solo desde el punto de vista individual y feminista y de lucha, ¿no? Sino protegernos entre nosotras con este conocimiento y de esta manera, bueno, pues incidimos justamente en las familias, ¿no? Con información, con acompañamiento, con dirigirnos a los especialistas que nos pueden dar certidumbre en lo que creemos que es un parto, una cesárea, ¿no? El miedo afecta nuestras decisiones. Que de entrada te digan, puede suceder esto, puede suceder el otro, y no te expliquen el por qué, de ahí viene a ti esto, ¿no? Que dices, mejor me protejo y mejor protejo a mi hijo porque no vaya a ser que me suceda esto, ¿no? Entonces, el no estar informado y tener miedo, pues afecta mucho. Hay muchos grupos, hay muchas organizaciones. Hoy por hoy los medios de comunicación queremos llegar a esto, ¿no? Yo me siento privilegiada en este sentido también a nivel profesional que se dé este espacio que tenemos, porque las mujeres nos buscan, las mujeres quieren compartir, nos dicen, oye, es verdad. No es verdad, más bien, que lo que se publicó en redes sociales sobre por ejemplo, el tema que tú comentabas, sí, ¿no? Hace unos días a mí me dicen, me parece que en maquillaje, ¿no? Aquí mismo. Oye, pero ¿qué no está ya prohibido amamantar o no sé qué? No, espérame, ¿no? Entonces, pero que se hace viral el término que manejamos hoy por hoy, te comenta la comadre, te comenta la tía y la abuelita, y esto va creciendo, ¿no? Creciendo y puede llegar a alguien que diga, entonces sí es cierto, no, si todo el mundo lo dice, es cierto. Entonces, cuidemos esa parte de saber dónde nos informamos, con quiénes. Nosotros en el programa invitamos a las personas adecuadas para el tema y es un estudio es el que se le hace, ¿no? Entonces, los presentamos, ustedes díganos su background, ¿no? ¿Cuál es su preparación? Porque la gente quiere saber, bueno, ¿quién eres tú que me estás hablando de políticas públicas, ¿no? ¿Quién eres tú que me está hablando de una preparación? Entonces, que se genere esta confianza desde los medios de comunicación, a mí me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque también los medios educan. Entonces, se ha creado este acompañamiento que nos ha dado mucho. Los medios educan, bueno, aquí te voy a interrumpir, hay algunos que educan, otros solamente entretienen. Bueno, pero estamos sentando estas bases. Estamos en el sistema michoacano, que es la alternativa, ¿no? Ellas han dado también esta pauta y también me gustaría que nos compartieran qué es para ellas el poder también tener estos espacios en otros medios y en que puedan dar a conocer lo que están haciendo y cómo estamos luchando para estar mejor y para exigir nuestros derechos. Perfecto, ¿no? Carla, o sea, es suficiente, en otras palabras yo le agregaría, ¿es suficiente esta norma oficial? No, claro que no. Aquí es bien importante que ya la sociedad civil está uniendo esfuerzos para lograr, pues, diseminar la misma norma. Esta norma 2016 viene antecedida por la norma 1993. Hay muchas novedades, como la cuestión de que ahora se sugieren sí realizar ultrasonidos. En el 93 ni siquiera era una herramienta comúnmente utilizada. Por ejemplo, se está pidiendo ya analizar si las mujeres están en riesgo de diabetes mellitus, que es un problema de salud pública en México. ¿Por qué? Porque hay 70% de mujeres con sobrepeso u obesidad en edad adulta. Y también es otra parte que ya está cuidando esta norma, el aumento de peso que sea adecuado dependiendo del índice de masa corporal de cada una de las mujeres.
Entonces, espacios como Mamás en Sintonía, que pues muchas veces nos ha ofrecido Vero, son lugares muy buenos porque muchas veces nosotras podemos trabajar en hospitales en general del sector público, en sector privado tenemos mucha resistencia a que nos atiendan y lo hacemos de manera voluntaria y hacer un voluntariado tampoco es un trabajo sencillo cuando uno tiene obligaciones de mamá, obligaciones de trabajo, pero creemos que es una causa noble que vale mucho la pena pues hacer un esfuerzo para que las mujeres no normalicen la violencia, como aval ciudadano también de algún hospital del sector público. Te puedo decir que cuando hablamos con las mujeres, les preguntamos cómo estuvo su nacimiento y dicen, bien, pues yo me puse muy terca. El doctor pues sí me regañó, pero pues es que yo estaba muy nerviosa. Luego les preguntamos, ¿le empujó el vientre? ¿Le hicieron algún corte? Sí, pero es que lo ocupaba para que naciera mi bebé. Entonces, esta normalización de la violencia y que muchas veces de estos medios que desinforman, se hacen preguntas en Facebook, ¿no? ¿En qué hospital del Seguro Popular es más amigable el nacimiento? Y no, aquí no vayas porque te tratan súper mal. Ve aquí, pero no grites porque si gritas, ¿qué crees? Que no te van a hacer caso. Hasta las enfermeras dicen que quien grita, mejor ahí lo dejan. Entonces, las mismas mamás justifican este tipo de abusos sobre ellas y pues no debe ser. Y la otra cuestión que platicábamos con Vero también es no normalizar las cesáreas, porque muchas veces decimos, a mi hermana le fue súper bien con la cesárea, en 3, 4 días ya está súper bien y hasta le quedó la panza planita, ¿no? Elena, ¿tú querías intervenir en este momento? Sí, lo que decía Carla, desgraciadamente la violencia obstétrica es una violencia que es como invisible y es como aceptada, es como lo común en los partos. De hecho, en muchos foros feministas, cuando se habla sobre violencia de género, nunca aparece la violencia obstétrica. Nosotros hemos estado ahí en todos los foros que vemos de violencia, vamos y, oigan, la violencia obstétrica, ¿y eso qué es, no? Entonces, nos parece muy padre poder entrar a estos foros, que se nos dé oportunidad, por ejemplo, en Mamás en Sintonía, ahora en tu programa, porque por medio de la educación la mujer va a poder empoderarse, va a conocer que tiene derechos, va a conocer que tiene opciones. Entonces, creo que es importante estos espacios porque si yo no estoy educada, si yo no estoy informada, yo no tengo poder. La educación hace poder. ¿Y quién puede cambiar esto? Las mujeres que podemos exigir a los médicos, a los hospitales, que se cambien estas políticas públicas y que se haga todo este tratamiento del nacimiento, del parto, del puerperio, a favor de las mujeres con un parto humanizado o como se le llama hoy en el sector salud, en el parto amigable, en el programa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, hay 5 puntos del parto amigable que hablan de esto, de que la mujer tiene derecho a información, tiene derecho a que se le den líquidos, porque por ejemplo en el parto no se les da nada de alimento a las mujeres, tiene derecho a estar acompañada, ya sea por su pareja, por una amiga, por una dula. Una dula, yo soy dula también, es una acompañante profesional del parto que va a darle apoyo socioafectivo, psicoafectivo a la mujer, porque como decimos que el parto se ve como una cuestión simplemente física, se nos olvida que esta mujer que viene al parto no nada más es un proceso fisiológico, es una mujer que trae un bagaje psicológico, cultural, emocional, etcétera, y que lo tengo que cuidar, porque también una mujer que tiene una mala experiencia de parto, como estas que decía Carla, que no, pues sí, pues yo me lo merecía, ¿no? Entonces van a tener problemas de estrés postraumático o depresiones posparto, y esto afecta el vínculo madre-bebé. Y tenemos mujeres, a mí me ha tocado mujeres que llegan a mi centro y que te hablan del parto y pasan 5 años y te siguen hablando del parto de una manera horrible y no se vuelven a embarazar. Yo volver a pasar por esto, no. Entonces, en lugar de que esa experiencia, que una mamá, una mujer embarazada, esté esperando esta experiencia del nacimiento de su bebé, que es que le sea placentero que es lo más traumático. Bonito. Entonces llegas al hospital y va a ser un evento traumático. Entonces, y estas impresiones también del nacimiento con violencia, François Le Boyer, Lamas, etcétera, una serie de médicos, el doctor Michel Audin, Klaus y Kennel, hablaban de que estas impresiones de cómo nacen los bebés, que nacen con violencia, se quedan impresas en el subconsciente del bebé, y esto a futuro va a generar adultos que van a tener depresiones, adultos que nacen con violencia, crecen con violencia, y por eso estamos con estas violencias que estamos ahorita, no es de a gratis la violencia que estamos sufriendo ahorita. El doctor Michel Audin, que es un médico francés, habla de que si se nace con violencia, la violencia se va a perpetuar de generación en generación. Y él habla que para cambiar la violencia, para erradicar la violencia, se tiene que cambiar la manera de nacer. Entonces es bien importante que el parto a la mujer la marca
para toda la vida, y no nada más a ella, a su bebé y a toda su familia. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, regresamos, estamos en vía pública. Ya casi nos vamos, estamos en vía pública, pero habrá que generar conclusiones en torno a este tema, y no conclusiones para el tema, sino conclusiones en este programa, porque esto seguirá dándose y el esfuerzo de las mujeres tendrá que ser mayúsculo en este tema. Así es, como yo te comentaba, este esfuerzo, además de las mujeres que, bueno, pues siempre luchamos para que nuestras familias estén mejor, tiene que ser desde, como decíamos, desde el núcleo familiar, desde la pareja, desde las instituciones, pero qué bien que nosotras tengamos esta información para poderla compartir. Yo quiero enfatizar en algo, en esto del temor. Tenemos temor porque tenemos desconocimiento. Hoy por hoy hay muchas alternativas, muchos métodos en los que ellas han trabajado también, y muchas mujeres más y hombres también, en el que nos permite tener un parto respetado, un parto humanizado, un parto amigable, pero también podemos disminuir el dolor, que es lo que tanto nos preocupa, por ejemplo, que deberíamos ocuparnos, primeramente pensar en el bienestar de nuestro hijo y en nuestro bienestar físico, pero también esa palabra clave, el dolor, que ya es mitológico, que decíamos desde un mensaje bíblico, ¿no? Que dicen, como en Elena, parirás con dolor, ya traemos ese chip, ¿no? De que nos va a doler. Hay muchas alternativas, muchos métodos que nos ayudan a poder sobrellevarlo y además llevarlo de la mejor manera y que se convierta en el evento de tu vida, ¿no? Entonces, conocer, acercarnos a los especialistas, tener esta información a la mano, saber que esto no es solo un problema de salud, no es solo un problema de violencia, es un problema de derechos humanos, y que debemos exigir para nuestro bien y de nuestro hijo, y también poder compartir. Cuando tenemos esta información, es muy grato que pueda llegar hacia otras personas, ¿no? Pues no solamente desde un trabajo, desde una profesión, sino con la persona que está al lado, ¿no? Y también echarles porras y también decirles, oye, estás haciendo un buen trabajo como mamá, estás haciendo un trabajo bueno porque te estás animando a que tu cuerpo, y estás sabiendo que tu cuerpo está pues preparado para ello, y en casos como la lactancia, que también sería un tema muy interesante a tratar aquí y en otros espacios, bueno, también que no es tarea fácil y que también debemos apoyar a quien lo está haciendo, ¿no? Y pues gracias porque se están abriendo este tipo de foros aquí en el sistema y también pues en otros medios de comunicación. Muchísimas gracias, Vero. Elena, concluimos. ¿Qué habrá que hacer? Mira, ¿Cuáles son los retos para reducir este tipo de violencia? Bueno, uno es la educación de las mujeres, porque en el momento que las mujeres estén educadas, conozcan sus derechos y cuáles son sus opciones para el nacimiento de sus bebés, ellas los empiecen a exigir, esto va a cambiar. Mientras no, las mujeres no se informen y sigan pensando que el parto es doloroso, horrible, no tengo opciones, dejo el poder en el médico, yo no tengo ninguna intervención porque yo no soy ginecólogo, etcétera. Entonces, mientras no quitemos ese poder y lo hagamos nuestro, y decidamos sobre lo que podemos decidir, porque también hay cuestiones médicas en las que no podemos decidir, pero si yo quiero decidir cómo nazca mi bebé, a quién quiero que esté en mi parto, cómo quiero que sea este parto, etcétera, si quiero lactar a mi bebé o no, si lo quiero tener contacto piel a piel, si quiero tener alojamiento conjunto, si quiero tenerlo en hospital público privado, incluso si yo quiero tener una cesárea, decidir, pero en base a información, no en base al miedo. Entonces yo creo que la educación es poder. Entonces yo invitaría a las personas que se informen, que se eduquen. La educación, si no estamos educadas, no tenemos el poder. Muy bien. Carla, ¿qué reto enfrentan en este mismo tema las mujeres? Y sobre todo también te quiero preguntar a manera de conclusión, ¿qué habrá que hacer en las comunidades rurales?
donde la información efectivamente no llega, donde tenemos un rezago importante en este tipo de información y en el sector también salud. Claro, pues aquí para hacer estas conclusiones, yo hablaría de 3 aristas, Rafael. Sí. Una sería que el personal de salud entendiera que a lo mejor ellos tienen 1,000 partos, 2,000 partos, 3,000 partos a lo largo de cierto tiempo, pero el promedio de nacimientos en Michoacán es arriba de 2 hijos por mujeres, a poquito más arriba. Entonces, eso quiere 2.3. decir que las mujeres van a tener 2 o 3 partos a lo largo de su vida y que para ellas cada uno es muy importante. Entonces, que revisen sus protocolos para, por lo menos, dar posibilidad de intentar un parto. No siempre una cesárea iterativa tiene que volver a ser cesárea. No siempre un nacimiento de gemelos tiene que ser cesárea. No siempre si la mamá tiene más de 35 años tiene que ser cesárea. Entonces, que ellos estén conscientes de que para las mujeres es un momento especial y que pues valdría la pena respetarles sus decisiones y ayudarlas a también mantenerse informadas de cómo es el proceso. Y para las instituciones, pues a mí me gustaría que se alinearan las sinergias para que esta norma que ya tenemos como marco jurídico realmente pudiera ser aplicable, porque cuando tenemos hospitales en donde en los pasillos están las mujeres sentadas en sillas de plástico, donde no pueden deambular, donde es casi imposible que tengan un parto vertical porque tienen que atender muchas mujeres por turno, pues que se busque la forma de poderlas atender de una manera más digna y bueno, pues darles este espacio. Y por otro lado, pues a las madres efectivamente que se logren informar, que tomen las decisiones sobre su salud reproductiva, porque muchas veces por comodidad también hasta cierto punto las madres dicen, es que el médico me dijo y el médico es el que sabe, cuando no siempre es completamente cierto este dicho. Y entonces, bueno, que revisen cómo están las estadísticas del médico que las está tratando, del hospital que las está tratando. Si ya sabemos que es un hospital que tiene 89% de cesáreas, pues lo más probable es que a mí me toque una cesárea. Si ya sabemos que es un hospital donde no permiten nacimientos múltiples por parto, pues lo más probable es que si voy a tener gemelos me vaya a tocar una cesárea. El plan de parto que siempre se maneja para las dulas y las educadoras perinatales, pues que me lo respeten. Si yo desde ese momento estoy consciente de que no quiero una oclusión tubárica bilateral, pues no me van a presionar en el momento en que yo estoy pupando, en que yo estoy adolorida, de una vez le voy a hacer la salpingo, señora, ¿no? Entonces, tener muy consciente esta parte y por supuesto, pues tal vez sea otro enfoque para la cuestión rural, porque pues, son hospitales que están muy alejados, son personas con poca educación, pero entonces ahí el mayor peso recae en las instituciones y en el personal de salud, que estén conscientes de que todavía son mujeres aún más vulnerables y en este sentido pues hay que respetar más sus derechos humanos. Muy bien, pues yo quiero, adelante. Y reivindicar el trabajo de las parteras tradicionales, Sí. que en la norma ya la sacaron de la cuestión de salud y poderlas capacitar para que ellas puedan atender este sector rural que se ve tan desprotegido de la atención del sector salud, ¿no? Muy bien, pues yo quiero agradecerles a todas y cada una de ustedes el que nos hayan acompañado hoy en este programa de Vía Pública con este tema tan importante y tan sentido, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, pues sentamos aquí precedente en que en estos espacios de debate en Michoacán se pueda hablar de estos temas, ¿no? Yo lo agradezco mucho y qué bien compartirlo con nuestra gente. Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ti por habernos invitado y pues fue un placer estar aquí y compartir este tema con ustedes y con el público que nos está viendo. Muchas gracias. Carla. Muchas gracias, Rafael, por el espacio. Buenas noches. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde, esto es Vía Pública, martes y jueves a las 9 de la noche. Reitero, por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Que tenga usted una excelente noche.